Buenas. Corta la bocha. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Viernes, sí, viernes 8 de diciembre, Día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, claro, de la Virgen María. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, estamos trabajando en vivo, por supuesto, porque en la Argentina pasan tantas cosas que deberíamos estar las 24 horas, ¿no? Transmitiendo. Sí, no demos ideas igual. Che, bueno, gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a todos mis invitados. Gracias por estar, por participar. Chiche, ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Guerra de corbatas, tenemos lo que es la corbata de Olmedo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Blanco, amarillo, negro. Qué combinación, Olmedo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Gracias por estar, ¿eh? Hoy a la tarde vi Infame y estaban los Pimpinela, vieron que son inseparables. Y Jonathan Viale con su Lucía Galán también, que es su computadora. Oh, claro, por supuesto. Echa humo, Lucía, hoy. Los dos juntos a todos lados. Echa humo esa computadora. Ya Mira, desde temprano, ¿no? la data que hay ahí, Nos ¿no? despertamos y la saludo. Sí, la data que hay, Johnny, ¿no? Hay mucho. Mucha metadata hoy. Mucha data para compartir con ustedes porque vamos a ir más allá de la opinión, a los datos, a la información pura en esta gran noche que tenemos por delante. Bueno, después de la ola de detenciones vamos al primer informe que tiene que ver con el día después. Así arrancamos. Buenas noches. El aguante K. El día después de las detenciones que sorprendieron a todos, los abogados, familiares y compañeros políticos de los encarcelados les dieron un fuerte respaldo público. ¿Existe la posibilidad de alguna excarcelación? Bonadío rechazó excarcelar a Luis Delía. El día lunes vamos a apelar el procesamiento, vamos a concentrar los esfuerzos en tratar de que se revise el procesamiento con la prisión preventiva. Hoy por primera vez pude ingresar a verlo, Amado. Está muy bien de ánimo, sabe que es un preso político, como lo que ocurrió ayer y como lo que viene ocurriendo desde la detención brutal, arbitraria de Milagrosala en adelante. Está detenido injustamente por una causa armada, política. Judicialmente es un mamarracho lo que hizo Bonadío. Lo detuvieron a la 1:30 de la madrugada en Río Gallegos. En la tarde del día anterior lo seguía un auto. Se presentó en la comisaría de Río Gallegos, le dijeron que no tenían ninguna orden de detención sobre él, pero que habían ordenado tareas de inteligencia para ver en dónde vivía, cómo se movía, dónde iba y demás. Quitarle la libertad a la gente de madrugada no son prácticas que se puedan hacer en democracia. Un juez que encima hoy se jubiló, o sea que parece que era la última tarea que tenía que hacer. Hoy Luis Delía es un desaparecido porque no sé dónde está. Y es una vergüenza vivir en un país democrático, pseudo-democrático como dicen. Bueno, el día después finalmente, ahí tenés todas las repercusiones y la cosa sigue, ¿eh? Buenas noches, Johnny. No, está Marcos Paz, Sí. le decimos. Tal vez en ese momento no se sabía. Alicia Sánchez, la esposa, no sabía dónde estaba. ¿Dónde estaba su marido? Sí. Luis Delía. Quedó Zanini y Khalil en el penal de Ezeiza y Delía y Esteche en Marcos Paz. Ya estaban en Ezeiza Vudú, Jaime, Lázaro, el Pata Medina y ahora se suman Zanini y Yusuf, Khalil. Y en Marcos Paz ya estaban Devido, Barata, es impresionante, ¿no? La lista, Minichelli, Manzanares, el contador de Cristina, el Caballo Suárez y ahora se suman Esteche y Delía. A mí me impactó mucho, hablamos mucho de Cristina ayer, hoy lo seguiremos haciendo, hablaremos de la nota de Bonelli que es fuertísima, de los 10.000 millones de dólares. A mí me impactó mucho ver a Zanini preso. Hoy se conocieron más imágenes de Carlos Zanini. Zanini era uno de los tipos, de verdad, más poderosos, sí. Pero en serio. Lo hemos dicho de Devido, menos de Vudú, pero Zanini era, no sé, número 2, número 3, ponele el número que quieras. Era el tipo, yo creo que su cargo no le hacía justicia al poder que tenía. Él era, acuérdate, secretario legal y técnico. Iba a ser vicepresidente, estuvo a un pasito. Un histórico aparte, ¿no? Claro, un hombre que estuvo... En su momento fue competidor de la Sota en Córdoba, ¿no? No, él es cordobés, claro. Y después se lo lleva a Néstor Kirchner. Pero él había tenido una interna en su momento. Había tenido, sí. Y se lo lleva a Néstor Kirchner después. para Río Gallegos y, bueno, y sigue todo cada uno de los cargos. Y es, junto a Devido y Tomada, el único que se mantuvo 2003-2015 en el mismo cargo político. En Santa Cruz es el autor de la ley de lemas, de la reelección indefinida del gobernador que le permitió a Kirchner seguir y seguir, de la expulsión del procurador Sosa, y en el gobierno nacional el autor de la ley de medios, de la reforma judicial y de plasmar legalmente el fútbol para todos. Un hombre muy poderoso, por eso verlo en la cárcel es impactante. Chiche, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho, por favor. Tengo la sensación de que me cuesta decirlo, ¿no? Porque normalmente relaciono... Para, primero, ¿imaginabas esto o no? No. No. No me lo imaginaba que Cristina, horas después de jurar como
como senadora esté teniendo que hacer uso de los poderes que le dan. No, a mí lo que me da la sensación es que realmente esta causa me produce sensaciones encontradas por el tema AMIA, por la Embajada de Israel, por todo. Pero vos sabés que yo creo que son presos políticos. A ver. Este último grupo son presos políticos. Yo no tengo ninguna duda. Creo que es una causa, primero que hay una cuestión filosófica que deben saber mucho más los abogados y los que se especializaron en derecho internacional. Es un acto de guerra, fue un acto de guerra los atentados contra la embajada y contra la AMIA. Es una definición muy fuerte. ¿Es un acto bélico o fue un acto terrorista? Si es un acto terrorista... Tenemos a un abogado acá, que es abogado creyente en la causa AMIA, Tomás Farini Dugan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado. Chichi, es una pregunta. Sí, exactamente. El doctor Bonadío funda muy bien por qué razón él considera que esto es una traición a la patria y por qué estos dos atentados son actos de guerra, digamos. Eso lo funda en una cantidad de tratados internacionales que determinan que ya las declaraciones de guerra no son formales, digamos. De hecho, da el ejemplo de Malvinas, es decir, nadie discute que haber tomado las Malvinas era una declaración de guerra a Inglaterra. Es una cuestión de hechos, no de declaraciones. Y además lo determina en este caso concreto, que no son actos terroristas, sino que son actos de agresión de un Estado contra otro, porque los principales imputados de la causa AMIA, quienes tienen las alertas rojas, eran los principales exponentes de Irán en el momento en que se comete el atentado. Es decir, se considera que esto fue un acto de una nación contra otra, no un acto de un grupo de personas que tenían una idea terrorista, digamos. Claro, esto tiene un origen por parte de una nación que es responsable, según lo que usted dice, de lo que sucedió. Esto es lo que, es decir, en la causa AMIA, lo que se determinó, y por esa razón se libraron órdenes de captura contra los principales dirigentes de Irán, es que Irán fue el promotor de los atentados, digamos. Esta es la... Después el brazo ejecutor fueron otras personas, pero el promotor de estos atentados fueron los... A ver, pero es muy fuerte la idea de decir, nosotros estamos en guerra con Irán. Bueno, a ver, a mí lo que me cuesta es entender eso. Digo, más allá de que Bonadío lo justifica, pero digo, realmente nosotros durante 23 años en el caso AMIA, durante 25 años en el caso de la Embajada de Israel, hablábamos de actos terroristas, ¿sí? Que al principio dijeron contra unidades judías o contra... No, fue contra la Argentina, eso no hay ninguna duda. Digamos, que sea un objetivo judío era una circunstancia aleatoria. ¿Te parece aleatorio, Chiche? No, para mí no. Me parece aleatorio porque creo que fue un ataque a dos entidades. Primero, a la Embajada de Israel en la Argentina, que puede decir, ahí puede haber un acto bélico seguro. Lo que es seguro es que la AMIA es una institución argentina, donde murieron argentinos, donde murieron judíos, pero es una institución. Es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Era contra los argentinos, como bien dice Chiche, pero también era contra la comunidad judía. Obvio, las dos cosas conviven. Está incluido, pero lo que digo es, fue un acto contra Argentina cuando decían es un objetivo judío. No es un objetivo judío, es un objetivo argentino, donde murieron judíos, donde murieron cristianos, donde murieron protestantes. Digo, lo que me cuesta es entender la idea de el acto bélico. Y la muerte, la muerte de los argentinos, Chiche. El hecho... me cuesta entender... A mí también, pero vos, lo simplificaría así. Pensemos, ¿cuántos argentinos son? ¿85 de AMIA? 85 de AMIA, 27 en la Embajada de Israel. Exactamente, 85... Y después podemos sumar a Nisman dentro del mismo contexto, 86 personas encuadradas dentro de lo mismo. No hace falta una guerra bélica con armas o con traslado de tropas. Pero el tema es que se refiere a la guerra del Golfo. A ver, esto arranca con la guerra del Golfo. Pero vos tenés un país, en este caso Irán, que mata a 85 argentinos. Si vos facilitás cosas que supuestamente así se encuadra la traición a la patria para beneficiar, en este caso a terroristas o en este caso a los enemigos, que son los iraníes, lo podés encuadrar y lo podés llevar dentro de eso. ¿Podemos ver ese material? Así fue el traslado, esto sucedió. Mirá, Zanini rumbo a la capital federal. Así llegaba, así. A ver, estamos viendo las imágenes. Obviamente no quiso dar declaraciones, acompañado por su abogado. Esto es un vuelo de Aerolíneas Argentinas, bien temprano, esta mañana, a la madrugada. Es desde Río Gallegos hacia Buenos Aires. Después se lo llevan a los tribunales de Comodoro Pi, hace el trámite correspondiente, la alcaldía,
y después finalmente, como contábamos hace un ratito, termina en el penal de ponerlo en un Ezeiza. avión de línea es una locura. Digo, ¿cuánto cuesta un avión privado? Digo, no se puede poner exhibirlo para que lo escrachen en un avión de línea a un precio de esta característica. Yo no entiendo. Eso es un escarnio accesorio. A mí me parece una locura. ¿Qué querés que te diga? Sí, sí, es parte del show que montan, que hace ya Bueno, mucho tiempo. pero es Aparte, una vergüenza. vamos a un detalle. Es importante lo que estamos discutiendo, pero para cerrar lo que dijo Chiche, baja en Aeroparque, custodiado, y a una camioneta que ya lo trasladan. ¿Qué necesidad del chaleco, el casco para la foto? Es parte del show. El protocolo de seguridad, Es parte del show, no es protocolo, es parte del show. seguridad. Es la necesidad de tener la foto de Sanguini con el casco. Pero ¿cuál es el show? No, yo no veo ningún show show. montado, Es una eso, les encanta, las figuritas que están persona que coleccionando. tiene que rendir cuentas a la justicia y es trasladado en un avión de línea. No, Como no son puede ir en un avión de trasladados línea. casi la mayoría Pero son- de los presos, a ver, salvo los que no, tengan alguna Pero son condena. presos desconocidos. Silvana, No, vos sabés que acá no hay son- un ¿por qué? sentido A ver, político. ¿y pero vos qué decís, Chichi? ¿Había que Yo por alquilar un Zanini- avión sí, especial y sí, traerlo en un avión especial? Sí, hay 1000 aviones del ejército. Mira, yo creo que la idea de que todos somos iguales ante la justicia pero está Todos no bueno somos que pase, iguales, hay ¿sabes? muchos que no son iguales ante la justicia. Pero perdón, de verdad. Están De este siendo gobierno no todos son iguales. todos. Y es lo que la sociedad reclama, ¿no? Mentira, eso es mentira. Pero sociedad no es un acto de justicia poner un tipo en un avión y escracharlo. Nadie lo escracha. Y Está detrás de viajando a Buenos resistencia no quiere Aires. ganar. Tiene que viajar a Buenos Aires. Lo que Es lo un lleven en delito micro, federal. que lo lleven Eso en se micro. llama revanchismo. A ver, político. revanchismo, dice acá. Eso se llama José Miguel. revanchismo político. No hay necesidad alguna de exhibirlos de manera denigrante. La única explicación que se trofeo. encuentra a esto es la finalidad de disciplinar a todo dirigente opositor, porque jurídicamente no hay necesidad alguna. Ciertamente me parece muy grave lo que estamos viviendo. Pero Florencia, te hago una pregunta, porque vos sos opositora. ¿Cuál es la disciplina cuando vos, Randazzo, Massa, Stolbizer, Pino, Urtubey, Uñac, el que no tiene ningún problema con la justicia está libre, no hay ninguna persecución con los opositores? No, mira, yo te me parece puedo- que están te exagerando puedo decir y lo como están llevando a abogada. un nivel de No, locura. pero cruje el Estado de Derecho. Ante este tipo de resoluciones lo que tiembla es la democracia y las reglas mínimas que habíamos constituido en 1983 cuando Pero, los argentinos por- establecimos un pacto político y cruje social el Estado de para Derecho. vivir Pero democráticamente. por ser opositor. En ese contexto yo, pero- no, déjame terminar la idea. Sí. Yo te puedo decir que no solo la dirigencia política opositora, sino los empresarios, el poder judicial. Yo pululo todos los días en tribunales y te puedo garantizar que muchos jueces y muchos fiscales están preocupados porque tienen en claro que acá, Están pasando si no vergüenza, siguen los Pablo, lineamientos del Poder defendiendo esto. La gente no se Ejecutivo, banca esto. son No, perdón, llevados yo- al no, no, Consejo de la perdón, Magistratura. perdón, yo no paso Esto es ninguna mucho. vergüenza, pero yo no estoy defendiendo. Estoy diciendo lo siguiente. Qué vergüenza. Interpretar, Justificar esto no, abrí los Pablo, oídos. tengo Estados Unidos Yo en no esto. estoy de acuerdo con las Es una prisiones vergüenza lo que está preventivas, pasando. perdón. Yo no estoy de acuerdo con las prisiones ¿Cuál es el preventivas. límite que tenés? Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Acá cuando hablamos de la señora Kirchner tiene 4 procesos. Yo creo que tendría que estar presa por deshonestidad. Tal vez no por traición a la patria. Lo que estoy aclarando de entrada que en la Argentina hay muchísimos opositores que no corren ningún eso tipo de sí. riesgo. Entonces no inventemos que no hay derecho, no inventemos que estamos en Son una opositores dictadura. light. No, pero porque son votamos opositores hace un mes y light. medio. No, Votamos hace un mes y medio, chicos. A ver, por vamos a favor. barajar de nuevo. No es lo que nosotros pensemos o creamos o la opinión que tengamos sobre todos estos hechos. Es lo que piensa y lo que cree la justicia. Claro. Así que vamos a respetar las decisiones de la justicia. Yo creo que si hay esta ola de esta nueva justicia, lo que tenemos que empezar a rever es qué pasa con nuestra justicia, porque digo, una justicia que tienen estas causas hace muchos años. ¿Qué pasa ahora, Banossi? A ver, usted que es un entendido en el tema. ¿Por qué esta justicia por momentos protegió a todos estos personajes, los amparó, cerró causas, tapó absolutamente todo, y ahora parece que volvió contra estas causas que tienen muchísimo tiempo, ¿no? Algunas de ellas. Sí, es muy llamativo. A mí me llama mucho la atención. Porque ¿No es encubrimiento también de había alguna algunos manera? jueces que se les llamaba la En su tortuga, momento, ¿no? ¿no? Sí, Y claro. después de repente la tortuga empieza a funcionar con un liebre. acelerador, con una liebre. De modo que eso llama la atención. Creo que en algunos casos, no hago nombres, pero me lo imagino, después de haber estado algún tiempo en la justicia, que hay una sensación de oportunismo. Es decir, es oportunismo, aprovechar las circunstancias. Creo también que lo que se aludía recién, la exhibición así lisa y llana, diríamos en un acto prácticamente de promoción política, aumenta las crispaciones. Ahora, Creo y que eso las cosas sí. tendrían que hacerse más recatadas, más... Pero eso exime el llevar, delito llevar, porque llevar preso estamos a alguien... discutiendo la forma si no discutimos el fondo, ¿no? Sí. Bueno, Sí, a ver si no, lo pero- hicimos. bueno, Sí. eso hay que tener la capacidad de hacer las dos cosas. Yo Claro. creo, nosotros tenemos que poder decir, como periodistas, como comunicadores,
que la justicia, hoy lo hablábamos con Pablo Oliveto, denunciante hace mucho, es una vergüenza la justicia argentina, que el mismo Bonadío era amiguito de Cristina Kirchner hace 4, 5, 6 años y protegió a Julio De Vido en la tragedia de Once. Y es el mismo Bonadío que ahora mete preso a todo el mundo rápidamente sin condena previa y al mismo tiempo destacar e informar sobre la existencia de un delito o sobre lo que se presume que es un delito. Hoy se da una información muy fuerte, que quería arrancar con esto, en el Marcelo Bonelli, en el diario Clarín. Yo hoy lo consulté con una persona muy importante de la causa, una fuente de la investigación. Bonelli dice que no era solamente el tema de granos, lo que estaba en el medio del memorándum, sino dinero, mucho dinero. Mucho. Da una cifra. Ayer la adelantó Liliana Franco, 10.000 millones de dólares. Esto aparece, se filtra de una conversación, no se filtra, es de una escucha legal, ¿sí?, entre Yusuf Khalil y Mohsen Rabbani. Yusuf Khalil, el operador libanés, sirio, en la Argentina, con directamente Mohsen Rabbani, uno de los autores intelectuales del atentado. Pero Johnny, a la AMIA. De humo. Khalil no puede hablar de 10.000 millones de dólares. Está en la causa, es una escucha, Chiche. Y el fiscal Policita la considera seria. No quiere decir que esté físicamente los 10.000 millones de dólares, pero aparece para investigar. No, me parece que estamos discutiendo dos cosas distintas. Por un lado, que el memorándum nos llamó la atención a todos y que puede haber una existencia de delito. Tengamos en cuenta, además, algo. Bonadío no está condenando gente. Bonadío es un juez de primera instancia, con lo cual lo que tiene que tener son indicios de presunta culpabilidad y después, en definitiva, será un tribunal oral el que condene o no el tema. Ahora, me parece que nosotros dejamos pasar muy libremente en su momento la nueva doctrina de la justicia, que es la doctrina que impuso el camarista Irurzun, diciendo, bueno, no solo digamos, está el riesgo de fuga, sino que está el riesgo de entorpecimiento de causa de quien haya estado en el Estado y tenga vínculos suficientes. Y a mí me parece que para pedir el desafuero y la prisión de la máxima líder de la oposición, hay que tener bastante más. Hay que tener bastante más que la idea de, bueno, puede entorpecer con el resabio que quedó en el Estado la causa cuando él hace un fallo de 500 páginas en donde muestra que ya tiene toda la investigación. Es más, dice, tengo los 140.000 mails, tengo todas las escuchas. Entonces, ¿de qué lugar pueden entorpecer? No sé, la verdad, Esteche. A ver, Clarita. ¿De qué lugar puede entorpecer esta causa? Podemos discutir el tema de las prisiones preventivas. También las formas, como decía muy bien Chiche, de cómo se traslada a alguien, pero enfoquémonos en el tema principal. El tema principal es un tratado con Irán que fue un extravío, fue una vergüenza y que le costó la vida a un fiscal. Este es el gran tema que tenemos que discutir y además está probado, lo prueba justamente ese memorándum, que se intentó proteger a los que atentaron contra la vida de 85 argentinos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es el delito. Si esto, digamos, yo sé que el delito de traición a la patria es casi imposible de probar, pero esto se le parece mucho. Sí, a ver, Valdés, sí. Ahora vamos con todo, sí. Yo me quedé con una cosa que dijo Judice recién, que dijo que éramos todos iguales ante la ley. Yo creo que está claro que no lo es, que no es cierto eso, porque hay más de 50 funcionarios de este gobierno que hoy están denunciados por causas de corrupción, que están en el poder, que tienen las relaciones para obstruir la justicia y nadie les pidió la prisión preventiva, ni el desafuero, como Luis Caputo, como Gabriela Michetti, como Mauricio Macri, como Aranguren. Hagamos una diferencia, no tiene que estar denunciado. Y nadie les pidió que pueden entorpecer y por eso tienen que ir adentro. No, hagamos una diferencia. Hagamos solamente una diferencia. No tenés que estar denunciado, tenés que estar procesado. No, pero hagamos una diferencia, porque si no, pero no es lo mismo. Yo te escuché, Gustavo. Yo también te escucho, pero te corrijo una pequeña cosa que no es menor. No es solamente una denuncia. Tenés que estar procesado. Podés dar el ejemplo de cuando Macri estaba procesado, si querés, por las escuchas ilegales, yo te lo tomo, pero no me digas cualquier denuncia. A declarar, las causas no avanzan porque son de este gobierno. Porque hoy, Comodoro Pi se ha convertido en una mafia al servicio del poder de turno. Y el presidente Macri, que dice que tiene 562 enemigos a los cuales los pondrían un cohete a la luna, y esto lo dice el diario Clarín, no lo digo yo, tiene esa lista de espera y una mesa judicial en la cual
para tapar la reforma laboral, para tapar la reforma previsional, necesita presos y presos y presos en los diarios. Manuel, ¿qué opinás Así no se construye un país. Con mafias judiciales no construimos un país. Juan Manuel, ¿qué opinás vos del tratado con Irán? Porque este es el foco fundamental y de la muerte de Nesma. Que no es un delito, que puede ser una política equivocada o no, pero no se aplicó en primer lugar. A mí no me gustó la ley de obediencia de vida y punto final. Exacto. Y sin embargo no quiero que Alfonsín, no quisiera que Alfonsín lo tenga preso. Una cosa con la otra. A ver si para que tenemos al doctor acá. Sí, doctor, Sí. por favor. Sí. Mire, el fallo en realidad esclarece dos puntos que son absolutamente centrales, es decir, el quién y para qué. Porque las dos preguntas tienen dos respuestas. Tiene una respuesta formal o aparente y una respuesta que tiene que ver con los hechos. El quién es, digamos, la respuesta aparente es, era un tratado internacional. Eran dos países que negociaron algo y esto no ocurrió. Si uno se pone a ver realmente lo que es ese tratado, no hay un solo, en toda la prueba a lo largo de la causa, no hay un solo mail en donde se crucen información por este tratado Irán y Argentina. Es decir, una discusión acerca de una cláusula, una modificación acerca de cuál era el contenido. Nada, absolutamente nada. ¿Cuál era No, nunca se discutió, nunca se negoció nada. ¿Y qué se negociaba? ¿De qué hablaban? Fue una imposición, no se hablaba de nada. El único mail que existe sobre algún texto que se intercambia es uno que le manda el encargado de negociar por Irán a uno de los imputados, que era un acólito de Timerman, y le dice, 2 meses antes de firmar el tratado, le dice, gracias, estoy preparando un texto en inglés, espero que lo pueda finalizar para la próxima reunión. La próxima reunión fue prácticamente 5 días antes de la firma del memorándum. Timerman aparece con un pendrive y le pide a otras personas imputadas que lo imprima. Todos los imputados aseguran que jamás vieron un solo borrador del memorándum, y este memorándum es absolutamente similar al proyecto que había mandado, es decir, había una comunicación secreta del agregado argentino de negocios en Irán que comunica en el 2008, miren, me están proponiendo en Irán hacer un memorándum para constituir una comisión de la verdad, es decir, lo mismo que se firmó después. Pero lo votaron los diputados truchos. Y eso coincide con la escucha. Todo trucho, yo coincido con vos. Es todo trucho, lo votaron los diputados. Claro. Está loco todo esto. Irán no lo reconoció nunca. No, lógico, pero lo que pasa es que, a ver, que dos países hagan un tratado, bueno o malo, no es delito. Que lo voten los diputados tampoco es delito. Ese no es el problema. El problema es que por abajo de esto existía la intención de dejar impune a los autores del atentado. Lo que nos preguntamos todos era por qué, digamos, lo que se denuncia es esto, digamos, era de alguna manera archivar, darnos la mano, aquí no ha pasado nada con respecto a esta investigación, al atentado de la AMIA, ¿en búsqueda de qué? No, bueno, en realidad lo que se denuncia son dos cosas distintas. Una es que se levanten las órdenes de captura, ¿bien? Las alertas rojas. Las alertas rojas, claro, que se logró parcialmente porque se debilitaron cuando se... Es ver, el tratado tiene una cosa que es rarísima, que es absolutamente, digamos, extraña en el derecho internacional, que es que tiene dos principios de ejecución este memorándum. Uno es, como todos los memorándums, como todos los tratados internacionales, que comienza a ejecutarse cuando los dos parlamentos de cada uno de los países lo ratifica. Y hay una cláusula, la séptima, que es con la sola firma. Esa cláusula ordenaba que se notificara a Interpol que se había firmado este tratado, es decir, y concretamente se decía que en el tema AMIA, la Argentina e Irán llevarían sus diferencias a través de la vía diplomática. ¿Cuál es el antecedente de esto? En el 2007, cuando se ordenan cuando quedan firmes las órdenes de captura, los iraníes se presentan en Interpol y le preguntan a Noble cómo podían hacer para levantarlas, porque era lo único que le interesaba a Irán, no tenía otro interés. Y Noble les dice, hay dos posibilidades. Una es que el juez la ordene y otra es que se llegue a un acuerdo político entre los dos países. Claro. Esto es lo que lograron los iraníes. Ahora, doctor, ¿le puedo hacer que no ha hablado? Sí, Olmedo. ¿Cómo le va? Tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados y yo voté en contra, pese a las presiones que tuve durante todo el día. ¿Qué presiones? Que vote a favor del tratado por parte del oficialismo. Porque el oficialismo así trabajaba. Y presionaba y presionaba. ¿Pero presiones de qué tipo, Olmedo? ¿Qué va a votar Olmedo? Fíjese bien, usted tiene empleados en el campo. No, yo no tengo nada, yo tengo el campo ordenado. Yo voy a votar lo que yo quería. Y voté en contra. Claramente usted lo puede revisar. ¿Cuál fue tu motivo en ese momento? ¿Cómo? ¿Por qué motivo votaste en contra? Sí. Porque es muy claro. Usted no le podía levantar la alerta a quienes estaban claramente sospechados de que habían estado en el tema del AMIA. Por el otro lado, para mí no hay presos políticos, hay políticos presos. Y esto se va a terminar cuando el Poder Judicial no tenga más peso político. Porque curiosamente, en algo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Que esperaron que pasen las elecciones
para actuar, en eso no estoy de acuerdo. Tienen que tener la suficiente vehemencia y la suficiente efectividad la justicia para actuar cuando corresponda. Si no es muy fácil, cuando se gana una elección, son todos culpables. Si son culpables, perfecto, que vayan presos. Y volviendo al país que era antes, ¿cómo Esteche y Delía, con todo respeto lo digo, uno jefe de Quebracho y otro jefe de los piqueteros, tenían la política internacional de un país? Por favor, hay que ser serios. Por eso estamos como estamos. Que quien conoce a Cristina Fernández de Kirchner sabe que no le va a delegar la política internacional de Delía y Esteche. ¿La tenían? Es una absoluta invención. No, pero no importa. Yo lo que quiero plantear acá es que puede ser una decisión de política internacional equivocada o acertada, pero es un tratado que se votó en el Parlamento, que nunca se aplicó, y no puede ser que un tratado entre dos naciones se convierta en un delito que ni siquiera se perpetró. Estamos hablando de una invención política por parte de una mafia del Poder Judicial y de servicios de inteligencia que trabajan para beneficio propio y que son los que han frenado las causas en su momento y ahora las aceleran. Son los que extorsionan, los que venden. Dos cuestiones. Una, la mafia del Poder Judicial, si hay algo que hay que atacarlo al señor Mauricio Macri, es no haber puesto todo el fuero federal en comisión como prometió durante la campaña. Porque iba a terminar con esa mafia de ese fuero federal, que es la misma. No se tocó un solo juez con respecto al gobierno anterior. Así que la mafia viene de heredada. Solo Yarvide que renunció. Solo Yarvide que renunció, es el único. Segundo, insoportable. El incumplimiento del tratado era no evidente. A los gritos, ese tratado, antes de ser votado, demostraba que era de cumplimiento imposible. Hay un dato que Johnny se debe acordar. Antes de que se firmara el tratado, de que se negociara y de que se le dijera a los diputados y senadores que deberían responder también por el mismo delito, por haber votado lo que votaron, están en la misma línea que el Poder Ejecutivo. Antes de eso ya se sabía que le habían armado en Irán una causa a Nisman y el propio juez Canicova Corral decía a sus amigos, yo no voy, porque a ver, si el tratado se ponía en vigencia, supongamos que hubieran pensado, tenían que viajar Canicova Corral y Nisman a Teherán a tomarle declaraciones a estos señores que fueron todos integrantes del gobierno de Irán. Por eso el tema de la guerra. Nisman tenía una condena a muerte. Nisman tenía una condena a muerte. Pero no una condena a muerte porque había un loco que lo quería agarrar en la calle. El procurador de Irán, el Gil Carbó de Irán, le había armado una causa a Nisman, estaba denunciado Galeano también, y Canicova Corral le decía al gobierno, paren y no voten esto, porque yo no tengo causa, pero tampoco viajo. En estas condiciones se votó el acuerdo. Justamente algo de lo que decía Rubén era lo que iba a marcar. ¿Qué hacemos con los diputados y con los senadores que aprobaron y que hicieron ley este memorándum? Porque hasta ahora la responsabilidad viene sobre los ex representantes del Ejecutivo, pero también habría que preguntarle a ellos qué pasó con un memorándum que Irán no lo firmó, con lo cual nunca hubiera podido aplicarse realmente y que cayó porque fue declarado inconstitucional. Ahora, ¿qué se hace con esos legisladores que son los mismos que estuvieron antes y que son algunos que todavía están? ¿Y qué se hace con estos jueces que en algún momento frenaron la causa, en algún momento le dieron el ok? Porque Canicova no quería viajar a Teherán porque sabía de estas causas, pero también es el que dice que el memorándum es constitucional, que es la Cámara la que después lo rechaza. Claro. Entonces, cuando hablamos de todas estas causas y que celebramos que en todo caso pueda haber un manipulite en Argentina, también hablemos de que son los mismos jueces que frenaron y que activan en función de su interés personal. Vamos a ver qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner porque no apelará a su procesamiento. Escuchá. El día después del fallo de Bonadío, uno esperaba la apelación de la expresidenta, pero a Cristina le gusta romper las reglas. Me voy a bancar las que me tenga que bancar, como siempre me he bancado. A mí no me corre nadie. Pedido de juicio oral y organismos internacionales. El contraataque de CFK. Durante más de 10 años, con una pasión. Estuvo en la Corte Interamericana. ¿Qué presentación hizo? El tema de la persecución política de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos. Hemos vuelto a tener presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que está claro es que pretenden tenerla de rehén en el Senado. Otra vez la utilización del atentado a la AMIA con fines políticos. El memorándum fue un intento para tomarle declaración a los acusados en una causa frenada intencionalmente durante décadas. Un acuerdo con otro país se puede debatir en el Congreso, en los medios, en la calle y en las urnas.
Pero convertirlo en un delito de traición a la patria tiene un solo objetivo: la persecución judicial a quienes realmente hicieron algo por intentar esclarecer el atentado a la AMIA. Si Bonadío hubiera intentado hacer algo desde el punto de vista jurídico y hubiera estado convencido, la podría haber detenido. El plan era que ella quede en libertad, pero que quede disciplinada en el Senado, con cuidadito, no vayas a hacer algo que realmente nos perjudique, porque si no, ojo, que puede ser desaforada. Se equivocaron con el personaje, porque si hay alguien a la que no van a poder someter es a Cristina Kirchner, que con fueros o sin fueros va a defender los intereses del pueblo argentino. Cristina Fernández de Kirchner es inocente de todas las causas que se le acusan. No hay una sola prueba que puedan comprobarse, que pueda estar vinculada a que ella pueda llegar a tener algún tipo de condena. Bueno, hoy estuvo participando de una misa. Sí, sí, Chiche. Y yo, digamos, en este terreno, ¿viste? Cuando empiezan estas definiciones, creo que hay una razón que el constitucionalista debe saber más que yo, por qué razón ella no apela, porque no tendría sentido la apelación. Me parece que en ese sentido, digo, es ¿Y por qué ella se apela en otras causas y en esta no? Porque creo que esta es una causa en la que ella está muy segura, que no hay manera de tocarla por ningún lado. Me parece que está absolutamente segura y yo creo que realmente no hay motivo. Ahora, que es raro este engendro de ese acuerdo, no hay ninguna duda. Si es por los 10.000 millones de dólares, que yo creo que puede ser, para mí son dos vendehumos, Delía y Jalil, son dos tipos que no creo que hayan representado a la Cancillería Argentina. Ahora, que hay algo que no sabemos, si es tecnología nuclear, si fue un acuerdo que tenía otras características, realmente yo no lo sé. Que Irán estaba detrás de este atentado se sabía desde el año 95. Esto no en el 94, en el 95 se hablaba de que Mohsen Rabani había ingresado parte de la tecnología explosiva a través de material de correo diplomático. Esto yo hasta se lo pregunté a Mohsen Rabani al aire. O sea que era un tema que circulaba, no era un secreto. Había un famoso testigo arrepentido que me acuerdo que trabajó durante 3 meses para Galeano, que se fue porque no le pagaban, que era el único que traducía farsi, el único que traducía el idioma que hablan los iraníes, y el tipo se fue. O sea, no pudieron ni traducir los escritos, pero que en el Ministerio de Defensa, en el 5º piso del Ministerio de Defensa en Teherán, se armó el atentado. Pero eso lo sabía todo el mundo. Una cosa, en el año 95. 2 o 3 veces en esta noche el tema de como que eran 2 perejiles de Lía y Esteche, 2 vendehumo y... Está bien, si vos lo razonás, como dice Vale, decís, ¿cómo Cristina, ¿no?, racionalmente le va a ceder la Cancillería o una diplomacia paralela a Delía y a Esteche o a Khalil para que manejen la relación Argentina-Irán? Vos decís, no tiene sentido. Pero es así. Si vos lees la causa, y el doctor lo sabe... Pero viajaba el padre Farinello, si vos ves las todos escuchas, ves cómo Delía entraba y salía permanentemente de la Casa Rosada o de otros ministerios, ahora lo va a explicar él, del Ministerio de Debido, y le dice, acabo de hablar con Mohsen Rabani, avancemos. Delía, está bien, para muchos es un vendehumo y todo, pero fue una persona que, si bien nunca tuvo un cargo importante, fue secretario de Tierra, fue diputado provincial, tenía una capacidad territorial mediana con la CTA, con el FTV, pero para la parte diplomática era la persona que llevaba la relación de Argentina con Irán y una parte con Venezuela. Eso está demostrado. Burlando no defiende Perejil, Burlando... seguramente no defiende Perejil. Pero se lo va a Esteche, tiene que tener, tiene que tener mucho dinero para pagar. Burlando lo defiende porque Esteche es la CIDE, siempre fue la CIDE. A ver, me parece que debe tener mucho dinero. Amigo de la madre. Lo más importante, me parece, es dejar claro que estas cosas, que la verdad que tienen que tener un marco de garantías para todos los que están hoy en prisión preventiva, estas son las consecuencias de lo que habíamos dicho ya desde hace mucho tiempo. Chiche, había diputados y senadores que votaron el memorándum, pero muchos otros que les decíamos van a incurrir en traición a la patria, esto es encubrimiento de la AMIA. Hubo infinidad, y pueden buscar las versiones taquigráficas, de alertas de la oposición diciendo esto que están haciendo es inconstitucional. Ahora, que había un modus operandi, además, por el tema de la democracia, de la Cancillería paralela, no era el único caso el tema de Irán. También lo fue en Venezuela, también lo fue con Angola, que los designados por Cristina eran Debido en el caso de Venezuela o Moreno en el caso de Angola. Así que esta era una práctica común. Lo importante entonces, me parece, es no minimizar los hechos,
crujía el Estado de Derecho cuando se votaba ese pacto con Irán y crujía el Estado de Derecho cuando asesinaron a un fiscal que estaba denunciando justamente esto que se está comprobando ahora. A ver si, doctor. Sí, ¿saben cuántos llamados hubo entre la Secretaría de Presidencia o directamente al despacho de Cristina entre el y del IA entre el 2011 y el 2015? ¿Cuánto? 600. Pero perdón, el lugar físico, doctor, perdón, ¿el lugar físico cuál es? ¿El lugar físico de la llamada del señor Delía cuál es? ¿La Secretaría de Presidencia? No, a la Secretaría de Presidencia o directamente al despacho de Cristina. Fueron 600 llamados. Sí, digamos, correspondidos. ¿Y quién estaba atrás de muchos de esos llamados? Es decir, inmediatamente antes o después de esos llamados, ¿quién estaba? Rabani. Sí, Rabani. Es decir, Moshe Rabani. evidentemente, digamos, una de las cosas que se destaca en el fallo y que resulta de la causa es que había una intermediación. Delía intermediaba entre nuestra expresidenta y Rabani. Rabani es uno de los principales autores ¿Cómo llega ahí, se sabe? ¿Cómo se llega a quién? ¿Cómo llega Delía ahí? ¿Cómo llega Delía a tener tanto poder, tanta incidencia? Empieza a viajar a Irán, se empieza a juntar, empieza a ser de alguna forma financiado por Irán, esto es lo que sospecha. ¿Por Irán directamente o vía Venezuela? Vía No, Chávez. primero... Hay algunas pistas, digamos, que hablan de que Chávez intentó... Concretamente hay una persona que está, en teoría, como testigo protegido en Estados Unidos, que se llama Leamsey Salazar, que era el jefe de custodia de Chávez y que declaró, según una revista brasilera, porque en realidad nunca se lo pudo encontrar, la persona no está disponible, digamos, no logramos ubicarlo, que el premier iraní había pedido a Chávez que intercediera ante Kirchner para que se levantara las alertas rojas a cambio de incrementar el comercio. Después, otra pista muy fuerte, es decir, varias declaraciones y varias escuchas apuntan al tema del uranio, es decir, a la tecnología para... Nuclear, sí. Exactamente. Sí. Ahora, lo que pasa es que... A ver, tomo que no he hablado, sí. No, a ver, a mí me parece dos o tres cuestiones que me parece que las cosas no suceden. Y me da la sensación de que en la medida que no haya una condena, dictar la prisión preventiva de una expresidenta de la Nación es complicado. Ahora, mientras nosotros hoy hablamos de esto, también es cierto que dejamos de hablar de otra cosa, Santi. Al Banco Nación le pidieron prestado 30.000 millones de pesos, hace poquito. A las aseguradoras 40.000 millones. Y los jubilados van a tener 400 pesos de aumento en marzo en vez de que tengan un aumento. ¿Qué quiere decir que es una cortina de humo, como dijo Cristina? Yo lo que digo es que estamos hablando de esto y dejamos de hablar del ajuste previsional. Y de eso tendríamos que estar hablando. Porque ¿sabes qué? Mirá, cuando se ajustaba la deuda por el crecimiento de la economía, el hoy ministro de Finanzas, que operaba bonos argentinos, no decía nada. Pero hoy no se pueden ajustar las jubilaciones por el crecimiento de la economía. Tiene que ajustarse por la inflación. Y ni siquiera... Pero como te digo, el Día de la Virgen, también hablamos de la Virgen, también de la Inmaculada Concepción. No, me parece que la Argentina estaba... No, porque la reforma previsional era un tema que estaba en la agenda... Toda la semana. Pero sí, justo se está votando, dejamos de hablarlo. Digo, resulta bastante conveniente el cambio del foco de la agenda justo en este momento. Digo, simplemente me parece que es bastante funcional. Sí, muy grave. Matías, es un tema muy grave. Claro, sí, Estamos pero hablando no le estoy de un quitando la delito importancia. No. De encubrir a ver, estás hablando el de alguien mayor que... atentado terrorista. Clara, déjame agregarte una cosa. Pero no me estoy expresando respecto de eso. Es tan grave que si lo que me parece a mí complica o ensucia un poco todo esto es el dictado de las prisiones preventivas. Si no, no pasa nada. Porque si no pasa nada, seguimos discutiendo de todo lo que vos quieras y todos decimos... Vaya rápido a juicio. Claro. Yo celebro que Cristina Fernández de Kirchner no apele el procesamiento y hubiese celebrado que no ponga una chicana tras otra judicial en las causas de los Sauces, en la causa de Otesur, donde hay prueba, pero a rolete para ir a juicio y a una probable condena. Causas que no llegan nunca porque siempre hay una nueva presentación, Celebro que en esta causa vayamos, si se puede, a juicio rápido, pero me parece que el propio Bonadío pidiendo una prisión preventiva para la principal figura de la oposición, diciendo tiene lazos con el actual estructura del Estado, me parece que lo que hace es ensuciar todo lo que nosotros queremos saber, que es la verdad. En definitiva, lo único que nos importa como sociedad es saber la verdad. No es un tema u otro, son pero los perdón, además hay una gran para ventaja. El tema de las jubilaciones es grave. Pero Santi, con una gran ventaja. Tombo, podemos hablar de todo y todos ustedes, los políticos que están o no en el Congreso, van a votar o no
cualquier tipo de reforma. O sea, no es un decreto en esta dictadura que para muchos de ustedes vivimos, donde se dice, este es el ajuste. Yo no digo eso. Lo digo por otros opositores. El ajuste previsional es este, la reforma laboral es este. Va a ir al Congreso, va a ir al Congreso. Lo digo porque en el contexto de ir a lo mínimo, que lo máximo es el tema del atentado y que murieron 85 argentinos. Después lo mínimo, que es discutible, pasa por las prisiones preventivas. Pero nadie está discutiendo. Chicos, estamos discutiendo en un país que votó hace un mes y medio y tomó determinaciones. ¿Quién entró? ¿Quién no entró? Si están bien dictadas o no las prisiones preventivas. Bueno, si ese es el disparador, yo coincido con la postura de Gravia, no, y me llama mucho la atención que sea después de la elección. Si vos me preguntas si el proceso en términos de la causa respecto del Tratado de Irán es correcto, me parece que tiene que avanzar, por supuesto. Obvio, y saber quién es responsable o quién no. Obvio, y es inconstitucional. Además, Matías, estas reformas, el gobierno está en minoría en ambas cámaras. Claro. Este es un dato fundamental. A mí lo que me preocupa en esto que, me interesa mucho la causa. Yo quiero volver a la causa porque ahí está el centro. De que están mal metidos presos, yo no tengo ninguna duda, me parece un delirio, creo que es una acción política innecesaria, creo que se podía haber avanzado. Lo grave es lo siguiente. Esta investigación sobre la que Bonadío se basa, yo no sé si hace referencia, porque no leí las 500 páginas. ¿Es la causa que tiene usted? ¿Usted tiene ahí? No la leí y la verdad que no sé. ¿Usted la leyó, doctor? Sí. En una oportunidad, meten preso a uno de los implicados en el atentado, a un tal Soleimán Pur, que era un embajador. Lo meten preso en Londres, con la alerta roja del FBI. Con lo cual se había logrado un paso importante, era uno de los principales responsables, presuntamente, del atentado. Lo tienen preso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le piden a la Argentina, muchachos, presenten las pruebas. No apareció una prueba. ¿Vos sabés que tuvimos que pagar una multa por tener un tipo preso que se supone que era uno de los autores del atentado? Pará un minuto. Pará porque yo le quiero preguntar algo, doctor. Porque acá tenemos Esta es la resolución. Esta resolución. Acá, digamos, ¿son cuántas? Más o menos 400 y algo. 400 y algo. ¿Usted la leyó? Sí. Bueno, ¿puede resumir qué dice eso? Esa es la investigación de Bonadío, digamos. Sí. Ahí está lo que piensa la justicia con respecto a estas detenciones. ¿Cómo lo resumiría? Básicamente en estos dos temas. Primero, que había una aparente, es decir, que todas las razones aparentes caen. A ver, concretamente nos quisieron convencer de que había que firmar este memorándum porque la causa AMIA no avanzaba. Y no avanzaba porque Irán no aceptaba juicios, no aceptaba extraditar a iraníes, y la Argentina no acepta juicios en ausencia. Básicamente esta es la razón. Necesitábamos que declararan los iraníes y no la causa quedaba estancada. Para eso se necesitaba este memorándum. Esta fue la razón que nos dieron pública y judicialmente a todos. Si Irán, por cierto, quería colaborar, pero no podía hacer porque no iba a permitir que un iraní fuera extraditado. Si esto era así, bastaba una declaración por Skype. No hacía falta firmar un memorándum. O sea, ¿cuál era el sentido de firmar un memorándum para esto? Ninguno. Esa era la razón aparente. La razón real era, por un lado, que cayeran las alertas rojas a través de esta notificación a Interpol, porque otro objeto no tenía esto. Y por otro lado, esta comisión de la verdad, que era tercerizar, por eso era inconstitucional, era tercerizar al juez, lo que iba a hacer era hacer una lectura de la prueba absolutamente flu y iba a imponer, porque esto es lo que resulta de las escuchas, que se iba a buscar imponer hipótesis que dejaran a Irán de costado. Y esto es un poco lo que pasó también, yo creo, con esa detención en Inglaterra. En ese momento Inglaterra estaba llegando a acuerdos con Irán. Y bueno, claro, Inglaterra hizo una lectura de la prueba que le mandaron como le vino en gana, digamos. Dijo que no era suficiente. ¿Para quién? Para el juez inglés, digamos, no era suficiente. Bueno, esto es bastante discutible. Hubo que pagar una multa. Sí, bueno, claro, pero porque a Inglaterra se le ocurrió decir que para ellos no era suficiente. Bueno, pero no era el juez de la causa. Una pregunta. Es absolutamente irregular que, ordenada una captura internacional, no se remita al detenido al lugar de origen, digamos. ¿Qué tienen que ponerse a juzgar ellos a ver si es suficiente o no es suficiente la prueba? Sí. Doctor, para un minuto, para que tenemos imágenes de la marcha de la Resistencia. Esto pasa, mirá. En coincidencia con el revés judicial más importante recibido por la expresidente, se desarrolló la Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo que duró más de 24 horas. El fue Bonadío. Es un tipo que no le importan los mensajes. Es un títere de Mañeto, es un tipo que recibe mucho dinero. Una de las figuras que acompañó a Eve de Bonafini anoche en el acampe fue Máximo Kirchner. Hay que estar tranquilo siempre. ¿Qué es lo que pasó? No, es totalmente esperable. Lo bueno poder darle respuesta a la gente y no cumplir lo que prometiste es de los casos ahogados y por aquellos que piensan diferente.
No, es típico de estos boquitos de bebé. Con bronca, por supuesto, por sentir que hay una situación absolutamente injusta e infundada, producto de intereses políticos. Atacar a Cristina y a nuestro espacio político también busca amedrentar para torcer la convicción de muchos legisladores. Hemos ido a la cárcel muchos años a defender a todos los presos por igual, como hicimos con nuestros hijos, y ahora estaríamos dispuestos a ir, claro que sí. También como militante político en el contexto de la Argentina actual, con el Estado de Derecho gravemente herido, también uno sabe que debe asumir esos riesgos. Sé que la lucha es lo más importante. Saber luchar, aprender a luchar, estar en la calle. Bonadío podría haber determinado esto durante los últimos prácticamente 2 años y decidió hacerlo en el momento que el gobierno tiene una importante complicación con el tratamiento del paquete de leyes. En el caso de Pichetto, que dijo que no apoyaría el desafuero, ¿alguna opinión? Mira, Pichetto es un traidor y como tal hay que tratarlo. El desafuero no es lo central, creemos que lo principal son las leyes que afectan al pueblo argentino y eso de ninguna manera va a ser prenda de negociación a cambio del desafuero de Cristina, que obviamente es algo ilógico, irracional e injusto, pero nunca lo vamos a poner en función de perjudicar al pueblo argentino. Clarito, por lo menos lo que propone o lo que dice el Cuervo Larroque es que la idea sugiere que es el cambio del desafuero Cristina y retroceder con alguna de las leyes o el paquete de leyes que pretende votar y aprobar este gobierno. Que sumo Tombolini, hoy el gobierno deportó a un líder noruego, una vergüenza, ya que nos interesa tanto el papelón internacional noruego, que venía a participar de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Hoy un diputado fue baleado, le volaron el tobillo en Neuquén mientras una maderera cerraba y protestaban. Un diputado, no sé si escucharon bien, le volaron el tobillo de una bala de plomo. Le volaron el tobillo. Bajan por un decreto los impuestos a los autos importados, la estación de servicio suspende las tarjetas de crédito, las que no son de bandera, escándalo también, no poder pagar con tarjeta de crédito, y Macri se fue de vacaciones. En este contexto estamos discutiendo esto tan importante, que es lo de la prisión preventiva y de Bonadío. Que Bonadío, de hecho ese paso, hoy escuché la excelente nota que le hizo Viale a Oliveto, y Oliveto reconoció, aún desde su lugar, dijo otras cosas obviamente que ya se encargó Jonathan de preguntarle y profundizar, que Bonadío no puede estar al frente de esta causa, porque no es objetivo, porque no es imparcial, porque lo manifiesta su odio y revanchismo, eran amigos, contó la historia, después se pelearon, y lo que quiere Bonadío es ver la presa a Cristina. Entonces, un juez que tiene que ser imparcial y objetivo no lo es. Desde ese lado, y alguien a quien acepto eso que llama la atención, es que Bonadío, ya jubilado, que va a cobrar 170 lucas de jubilación, que también nos indignamos hace un tiempo acá con eso, a partir del 1 de enero cobra jubilación. El jubilado, no, si Bonadío, renuncia, no quiere ver la presa. Hasta que no renuncie como juez no cobra. No es así. Decía ahí en la marcha Bonadío, títere de Manieto, Bonadío, títere de Macri. Si supieran de verdad cómo en el gobierno lo quieren matar a Bonadío, están calientes con lo que Desde hizo. Córdoba, ¿no? Están calientes con... Pará, Diego, porque yo te escuché, por favor. Vos cuando hablas con la gente del gobierno te dicen, queríamos pasar diciembre tranquilo. Esto es lo que te dicen ellos. Capaz me mienten, pero te dicen, queríamos pasar diciembre tranquilo. Esto unifica el peronismo. Y el principal beneficiado no es el gobierno, es Miguel Ángel Pichetto, el jefe de los senadores en el peronismo. Como hablábamos recién, le da el poder, le da la llave. Porque ahora, exactamente, porque ahora todo está en sus manos. Los fuera de Cristina. Ahora, y para, por mientras digo, ¿cómo ven? Porque Eve decía, Pichetto es un traidor. ¿Cómo ven que el futuro de Cristina dependa de ese traidor? Pero qué traidor si está diciendo Pichetto que no le va a soltar la mano a Cristina. Está él involucrado en esto. Porque él fue jefe de bloque y principal defensor del memorándum. Pero perdón, hay otra cosa más de Pichetto. Me parece, digo, que es muy lindo el relato y meter todo en la misma bolsa como quiere hacer Brancatelli, pero la verdad que si de alguien depende el futuro político de Cristina es del propio peronismo. No es el gobierno con minoría en las dos cámaras el que puede definir el desafuero de la senadora. Además, acaba de decir el jefe de gabinete, y lo expresó también Federico Pinedo, que se van a dar todas las garantías, que es imposible en este momento, estamos en extraordinarias, en todo momento será a partir de que se conforme la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, la verdad que el problema del kirchnerismo, que es lo que no quiere admitir, es la profundidad de las causas, no solo de estas, sino de todas las que tienen involucrados y ya presos a sus funcionarios, sino también el conflicto político de la soledad en la que quedaron, donde, respetando a la gente que votó por Cristina, porque también tenemos que hacer esa diferencia, la gente quiso poner a Cristina de senadora y hay que respetar el voto popular. Pero también es cierto que el problema lo tienen
justamente con esas mayorías que se constituyen ahora en el peronismo y con la justicia, los jueces y los fiscales que sometieron durante 12 años. Entonces no es un problema de esta gestión y mucho menos para decir que hay persecución política o que hay presos políticos en la Argentina. Sería un dato que quiero acotar porque algunos hacen otra lectura política de Pichetto, más allá que tenga en las manos el tema de los fueros, que la verdad que la Argentina es un papelón el tema de los fueros, porque uno tendría que decir, como ya lo hizo alguno en una oportunidad, me bajo de los fueros, investigame de punta a punta y decirle a toda la sociedad si soy un ladrón, si soy un tipo honesto, si soy un traidor a la patria, si soy un tipo que no traiciona a la patria y punto. No me estoy con el paragüita de los Usted fueros. me escuchó a mí, pero ¿no? Cuando pedí eso. No, pero es Cuando lo yo lógico. pedí eso. Es lo lógico, Cristina Alfredo. tendría que pedir licencia y que la justicia investigue a fondo. Rápido. Y si es culpable, Perdón, así. que investigue rápido. Pero sumo un dato de Pichetto. Sumo un dato de Pichetto. Porque algunos dicen, sí, Diego, se puede tener acuerdos con cualquiera, no hay que ser tan necio. No, veo la línea, sí, y en la ver línea. todo, viste, en un mismo lado. El señor Alfredo Olmedo, te guste o no te guste, es un diputado elegido por el pueblo de Salta. Y Cristina también. Aunque, bueno, perfecto, pero no ¿Te tiene gusta o no te gusta causas, Vilouta? Elegida por el pueblo. no tiene causa, señor Olmedo, Ahora en la no, justicia. ahora no. Ninguna La lectura también que eso, algunos pero hacen con relación al señor Pichetto, que también tendría que aclararlo el senador, es si existe o no un vínculo de amistad casi con Bonadío. Dicen que los han visto hasta en algún reservado de un restaurante, comiendo o algo por el estilo. Porque más allá que Pichetto tenga en la mano la suerte de los fueros o no de Cristina Fernández, muchos dicen que también, y hacen esa lectura, y no es un favor para el gobierno, coincido con Jonathan, puede ser un favor para el peronismo que no puede sacarse de encima a Cristina Fernández en una interna y que hoy es un tapón para poder surgir. A ver qué se me No, yo en esta lógica de razonamiento media extraña me pregunto por qué Bonadío en estos últimos 2 años en donde Cristina no tenía fueros no avanzó con una medida de coerción. Digo, si esto no es político, no existe ninguna otra explicación para esta resolución y para esta calificación que comparto con Chiche me parece de comedida, porque la verdad que pensar que Cristina con ese memorándum quiso delinquir o quiso cometer algún hecho delictivo verdaderamente es un verdadero disparate. Uno puede compartir o no, esa decisión política. Déjame terminar la idea, Clara. Yo particularmente creo... Déjame terminar la idea. Yo particularmente, y el espacio político al que pertenezco, no compartimos esa decisión política de avanzar con un memorándum que verdaderamente me parece que fue desacertada, que además no tuvo vigencia. Ahora, pensar que quiso cometer un delito es lo mismo que pensar que Alfonsín quiso cometer el delito de encubrimiento cuando impulsó las leyes de obediencia de vida y punto final. Verdaderamente es un disparate que preocupa. Dos cosas para tanto de lo que dijo Diego como de lo que dijo Florencia. Florencia dice, en estos 2 años no hizo nada. No, la causa no le llegó hace 2 años. Digo, después podemos discutir si lo hizo rápido o no, pero la causa recién le llegó en marzo del año pasado. Cuando la Cámara dijo, bueno, la toma usted la causa, con lo cual después podemos discutir en 1 año, pero ya no es lo mismo que 2 años. Y sobre lo que dijo Diego de la enemistad manifiesta, que manifiesta además Paula Oliveto, recordemos que el doctor Vanosi no me va a dejar mentir, supongo, que lo que hace un juez tiene que ser validado o no, una vez que uno se presenta a apelarlo por una sala de cámara. Ya presentaron la enemistad manifiesta y la sala 1 de la Cámara dijo, acá no hay enemistad